Muy buenos días. Vamos a dar comienzo a nuestro desayuno espiritual de esta mañana. Pues ayer ya terminamos la primera carta de Timoteo y vamos a dar comienzo a la segunda. Así es que ánimo, porque hemos de ir reto tras reto. Esta carta solamente tiene 4 capítulos, así es que va a ser muy fácil. Dijeran por ahí, pan comido. Lo importante es que le pidamos al Espíritu Santo que no deje pasar este alimento espiritual de largo, sino que vaya quedándose en nuestra alma y sea realmente un beneficio para nosotros. Les invito a que le demos lectura a la introducción para darnos cuenta de qué se trata, por qué hay 2 cartas, la primera y la segunda a Timoteo. Debió haber sido muy importante San Timoteo, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Introducción, segunda carta a Timoteo. Mientras la primera carta a Timoteo mostraba a un Pablo todavía libre en sus movimientos, esta la escribe desde una de sus prisiones. Una reflexión de Pablo respecto de un amigo fallecido en 2 Timoteo 1:17. Parecería indicar que estaría entonces en Roma. Se estaría pues en los años 61-63, o más tarde aún, durante un segundo y dudoso cautiverio de Pablo. Pero esta interpretación se basa en una mala traducción. Los temas de esta carta invitan a pensar que haya sido escrita desde Cesarea, donde Pablo estaba detenido por el gobernador Félix. Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. La carta sería del año 58 y por lo tanto posterior a la primera en algunos meses. El comienzo de la carta tiene puntos de contacto muy notables, tanto en el discurso de Pablo en Hechos 26 como con la carta a los romanos. Sin embargo, no es tan sencillo interpretar las aproximaciones del tema o de vocabulario para sugerir que 2 Timoteo tiene el mismo autor que la carta a los romanos. Quien piense que la carta fue escrita más tarde por otra persona, dirá que los pasajes paralelos fueron copiados de las cartas anteriores de Pablo para hacer creer en su autenticidad. Y al revés, cuando entre una idea un poco novedosa, verá en ella la prueba de que el autor no es el mismo. Tales comparaciones y referencias exigen un enorme trabajo y honradez para ser interpretadas correctamente. Pablo habla de su nueva condición de prisionero, que parecía que iba a prolongarse. Concentra entonces su atención en el lugar que tienen el fracaso y el sufrimiento en el plan de Dios. Fracaso aparente de muchas vidas cristianas después de una conversión y de comienzos prometedores. Sufrimiento del apóstol encadenado por causa del Evangelio. Por momentos imagina lo peor y se muestra dispuesto a sacrificar su vida, como en Filipenses 1. Pero en otros momentos vuelve a la certeza que también se leía en Filipenses 1:19. Ese cautiverio forma parte de su misión y le permitirá dar testimonio del Evangelio frente a las más altas autoridades del Imperio Romano. No olvidemos que desde su partida de Mileto y en una forma más radical después de su detención en el templo, Hechos 21-27, Pablo dio vuelta a la página
Se despidió tanto del mundo judío como del mundo griego de Oriente que conocía y amaba. No se equivocaba cuando veía el porvenir bastante sombrío. La presente carta retoma varios temas del discurso de Pablo en Mileto. Pablo prevé la difusión de los errores dentro de la iglesia y la formación de sectas. Timoteo fue el primero de los asistentes de Pablo en el tiempo y al que más amaba. Con esta carta, Pablo quiere transmitirle su fuerza y su convicción apostólica. Por eso le recuerda que la base, tanto de la vida de fe como de la actividad apostólica, radica en la mediación y el conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, pues con esto ya estamos listos para después empezar con el primer capítulo. Yo te invito a que si no has escuchado las cartas anteriores y los evangelios, pues mientras haces otra cosa que no te absorba mucho la atención, léelas, escúchalas, disfrútalas, llénate. Estamos viviendo un mundo muy vacío, los jóvenes más todavía. Y si tú y yo no nos alimentamos de la palabra de Dios, ese vacío se lo transmitimos a ellos. No lo permitamos. Llénate tú para compartirlo con otros. Dios te bendiga. No te olvides de compartir. Que tengas un excelente día. Hasta el próximo capítulo. Bye. Nos vemos.